Buenas tardes, doctora María y compañeros en general. En esta ocasión yo les voy a explicar ahora sobre los músculos que vamos a encontrar en lo que es el miembro inferior. Estos músculos se dividen por regiones. Principalmente vamos a hablar sobre los músculos de la región anterior y medial del muslo, que están compuestos por lo que es el pectíneo, el iliopsoas, el sartorio y el cuádriceps femoral. Un dato importante que deberíamos de conocer que es que los músculos principales del compartimento anterior tienden a atrofiarse o a disminuir rápidamente con la enfermedad, y tras la inmovilización del muslo o la pierna suele necesitarse fisioterapia para restablecer la fuerza, el tono y la simetría con el miembro opuesto. Primero vamos a hablar sobre el músculo pectíneo, que es este de acá, que es un músculo rectangular y aplanado, como podemos ver acá. Se localiza en la parte anterior de la cara superomedial del muslo. A menudo parece estar formado por dos capas, una superficial y una profunda, que suele estar inervada por dos nervios diferentes. Debido a esta doble inervación y a las acciones del músculo, el pectíneo aduce y flexiona el muslo y contribuye a su rotación medial. Suele también ser un músculo de transición entre los compartimentos anterior y medial. Ahora hablemos sobre sus inserciones. La inserción proximal pertenece a la rama superior del pubis, que está de color rojo en este caso, y la inserción distal pertenece a la línea pectínea del fémur, que está justo inferior a lo que es el trocánter menor, como podemos observar. La inervación está dada por este nervio, que es el nervio femoral, específicamente la L2 y L3, que puede recibir un ramo del nervio obturador. Por eso se decía anteriormente que se inervaba por dos nervios. La acción principal es de aducir y flexionar el muslo, así contribuyendo a la rotación medial del muslo. Ahora hablemos sobre el músculo iliopsoas, que es el principal flexor del muslo que vemos acá. Es el más potente de los flexores de la cadera con la mayor amplitud. Su parte ancha lateral, que es esta parte de acá, se llama el músculo ilíaco. Larga parte medial es el psoas mayor, que es esta parte de acá. Se extiende desde la fosa ilíaca y las vértebras lumbares, que les voy a explicar más adelante. Es el único músculo que se inserta en la columna vertebral, como podemos observar, la pelvis y el fémur. Hablemos de sus inserciones. La primera inserción proximal se da en los lados vertebrales de la T12, a la L5, como podemos observar acá, que están de color rojo, y discos entre ellas. También están dados por los procesos transversos, que son estos de acá, de todas las vértebras lumbares, ¿no? La inserción distal se da en el troncante menor del fémur, que es esta porción de acá, que está de color rosado. Ahora, su inervación se da por mayormente los ramos anteriores de los nervios lumbares L1, L2 y L3. Ahora vamos a descomponer a este músculo, principalmente hablando sobre el psoas mayor, que es este músculo de acá, como podemos observar. Su inserción proximal también se da en los lados vertebrales de estas vértebras, de la T12 a la L5, y disco entre ellas y procesos transversos de todas las vértebras lumbares, y se da en el trocánter menor del fémur, como podemos observar acá. Continuando, hablaremos sobre el psoas menor, que es este de acá, que su inserción proximal se da en los lados vertebrales de la T12 a la L1, como podemos observar, y su inserción distal se da en la línea pectínea, en la eminencia iliopectínea, a través del arco iliopectíneo, y está inervado por los ramos anteriores de los nervios lumbares L1 y L2. Ahora, el músculo ilíaco, que es este de acá, principalmente tiene una inserción proximal en la cresta ilíaca, luego en la fosa ilíaca, es decir, también en la ala del sacro, que bueno, no podemos ver acá, pero bueno, también está insercionado en esta parte de acá mayormente, y ligamentos sacroiliacos anteriores. La inserción distal se da en el tendón del psoas mayor, en el trocánter menor y fémur distal a este. La inervación se da por el nervio femoral, sería desde el nervio femoral L2 y L3 los que participan en esta inervación de este músculo. Ahora, los tres músculos dichos anteriormente tienen una acción principal, que sería la que actúa en un conjunto flexionando el muslo en la articulación coxal y estabilizando esta articulación. Para terminar, también se dice que es un músculo postural activo durante la bipedestación, manteniendo la lordosis lumbar e indirectamente también la sifosis torácica compensadora. Ahora hablemos sobre este músculo, que es el músculo sartorio, también llamado músculo del sastre. Es largo, como podemos ver, y parecido a una cinta. Discurre desde una posición lateral a medial a través de la parte anterosuperior del muslo. Es un músculo superficial en el compartimento anterior dentro de su fascia relativamente característica. Asimismo, también desciende hasta el lado medial de la rodilla. Se dice que es el músculo más largo del cuerpo. La inserción proximal de este músculo se da en la espina ilíaca, como podemos ver, anterior superior, y parte superior de la incisura inferior a esta. La incisura distal se da en lo que es la parte superior de la cara medial a la tibia, como podemos observar acá. Está inervado también por el nervio femoral,
de la L2 y L3, al igual que el pectíneo y al igual que el ilíaco. Su función principal es de flexionar, abducir y rotar lateralmente el muslo con la articulación coxal. Flexiona la pierna entre la articulación de la rodilla, es decir, rota la pierna medialmente cuando la rodilla está flexionada. Ahora hablemos sobre el cuádriceps femoral. Este es el músculo cuádriceps femoral que constituye la mayor parte del volumen de los músculos anteriores del muslo, como podemos observar, y en conjunto supone el mayor y uno de los más potentes del músculo del cuerpo. El cuádriceps femoral tiene 4 partes, que es el recto femoral principalmente. Luego encontramos al vasto lateral, que es este de acá. Luego de ello encontramos al vasto medial. En conjunto es un músculo biarticular capaz de actuar tanto sobre la cadera como sobre la rodilla. También se dice que es el mayor extensor de la pierna. Bueno, hablemos sobre el vasto medial y el lateral. El vasto medial y lateral también se insertan independientemente en la patela, como podemos observar acá, y forman lo que es la aponeurosis. Los retículos patelares medial y lateral que refuerzan la cápsula articular de la rodilla a cada lado de la rótula de camino a la inserción en el borde anterior de la meseta tibial. El recto femoral, que es este de acá, recibe este nombre por su trayecto recto, como podemos observar, descendente a lo largo del muslo, debido a sus inserciones en el hueso coxal y la tibia, a través del ligamento patelar. Flexiona el muslo en la articulación coxal y de extender la pierna en la articulación de la rodilla. La única parte del cuádriceps que cruza la articulación coxal y como flexor de este actúa con el iliopsoas y con él durante las fases de preoscilación y oscilación inicial de la mar. La inserción proximal de este músculo es la espina ilíaca, anterior e inferior, también el ilion, como podemos observar acá, superior a lo que es el acetábulo. Dentro de este grupo también me olvidé de mencionar al músculo vasto intermedio, que es partícipe de este cuádriceps femoral. Bueno, hablemos sobre los músculos vastos. Los nombres de los 3 grandes músculos vastos indican su posición alrededor del cuerpo del fémur, como podemos observar. El vasto lateral, componente mayor del cuádriceps, se localiza en la cara lateral del muslo. El vasto medial, que es este de acá, cubre la cara medial del muslo. Y por último, el vasto intermedio, que es este de acá, se sitúa profundo respecto al recto femoral entre el vasto medial y el vasto lateral. El vasto lateral tiene una inserción proximal en lo que es el trocánter mayor, como podemos observar acá, y labio lateral de la línea áspera, que lo veríamos acá. El vasto medial, su inserción proximal sería en la línea intertrocanteria y labio medial de la línea áspera también, que lo veríamos acá. Y por último, el vasto intermedio, su inserción se daría en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur, como podemos observar acá. Y bueno, la inserción distal de todos estos músculos, es decir, del músculo cuádriceps femoral, se haría por medio del tendón común o tendón del cuádriceps, que sería esta parte de acá, inserciones independientes en la base de la patela, indirectamente, a través del ligamento patelar en la tuberosidad de la tibia. Los vastos medial y lateral también se insertan en la tibia y en la patela por medio de la aponeurosis o retináculos patelares medial y lateral. Estos músculos están inervados por el nervio femoral L2, L3 y L4. La acción principal que desempeña es de extender la pierna en la articulación de la rodilla. El recto femoral también estabiliza lo que es la articulación coxal y ayuda al iliopsoas a flexionar el muslo. Ahora hablemos sobre los músculos mediales del muslo, que es el gran grupo aductor, que está conformado por el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el grácil y por último el obturador externo. Principalmente hablaremos sobre el aductor largo. Bueno, esto vendría a ser el aductor largo. Como podemos ver, es un músculo grande en forma de abanico que ocupa la localización más anterior del grupo aductor. Este músculo tiene una inserción proximal en lo que es el cuerpo del pubis, como podemos ver, inferior a la cresta del pubis. La inserción distal se haría en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Luego encontramos al aductor corto, que podemos ver que está casi paralelo a lo que es el aductor largo. Se encuentra profundo con respecto al pectíneo y al aductor largo en su origen a partir del cuerpo y la rama inferior del pubis. Este tiene una inserción proximal en el cuerpo y la rama inferior del pubis, como podemos ver, casi igual a lo que es el aductor largo. También se da su inserción distal, en lo que es la línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur, como podemos observar acá. Tanto el aductor corto y el aductor largo tienen la misma inervación que está dada por el nervio obturador, por los ramos de la división anterior, del nervio anterior, división anterior de la L2, L3 y L4. Pero ya varía en lo que es su función. El músculo aductor largo aduce el muslo y en cambio lo que es el aductor corto aduce el muslo y también en cierta medida lo flexiona. Ahora hablemos sobre el aductor mayor, que es este de acá. Es el músculo de mayor tamaño, más potente y más posterior de este grupo aductor. También es un músculo triangular, como podemos ver, compuesto por un borde medial grueso que tiene su porción aductora y una porción isquiotibial, que difieren en sus inserciones, inervación y acciones principales. Bueno, su
inserción proximal se da en la porción aductora, la rama inferior del pubis, la rama del isquion, como podemos ver acá, y la porción isquiotibial se da en la tuberosidad isquiática, que sería por acá. La inserción distal, la porción aductora se da en la tuberosidad glútea, en la línea áspera, como podemos observar, en la línea supracondilia medial, y la porción isquiotibial se da en el tubérculo del aductor. Está inervado por la porción aductora está inervado por el nervio obturador, la L2, L3 y L4 y los ramos de la división anterior, y la porción isquiotibial está inervado por el componente tibial del nervio isquiático L4. La función que desempeña es de aducir el muslo, su porción aductora también flexiona el muslo y su porción isquiotibial extiende. Ahora hablemos sobre el músculo grácil, que es este de acá. Es un músculo alargado, como podemos ver, en forma de cinta, que ocupa la localización más medial del muslo. Es la más superficial de este grupo y también es el más débil. Y es el único del grupo que cruza la articulación de la rodilla y la coxal. Se une a otros dos músculos biarticulares, que es el sartorio y el semitendinoso, que les explicaré más adelante. También este presenta una inserción tendinosa común que es conocida como la pata del ganso, que se encontraría por acá, en la porción superior de la cara medial de la tibia. Su inserción proximal se da en el cuerpo y en la rama inferior del pubis, como podemos ver. Y la inserción distal se da en lo que es la parte superior de la cara medial de la tibia. Este está inervado por lo que es el nervio obturador también, pero específicamente de la L2 y L4. Su función es de aducir el muslo, flexionar la pierna y ayudar a rotarla medialmente. Ahora hablemos sobre el obturador externo, que podemos ver que su inserción proximal está dada en los bordes del foramen obturado y en la membrana sinovial, como podemos ver. Es un músculo aplanado también relativamente pequeño, en forma de abanico, que se localiza profundamente en la porción superomedial del muslo. Se extiende desde la cara externa de la membrana obturatriz y el hueso circundante, de la pelvis hasta la cara posterior del trocánter mayor, pasando directamente por debajo del acetábulo y el cuello del fémur. La inserción distal se da en la fosa del trocánter del fémur, como podemos ver acá, y este también está inervado por el nervio obturador, solo que cambia por el L2, L3, y L4. Su función es derrotar lateralmente el muslo y estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Ahora, ¿cuál es la función de estos músculos aductores? Principalmente es desplazar el muslo medialmente y hacia el plano medio o más allá. Tres aductores, ya sea largo, corto y mayor, se utilizan en todos los movimientos que conllevan a la aducción de los muslos. Se utilizan para estabilizar el apoyo en bipedestación, para corregir un balanceo lateral de tronco o cuando la superficie que sirve de apoyo se desplaza de un lado a otro. Ahora, continuando, vamos a hablar sobre el hiato del aductor, que es esta porción de acá, que es como una abertura o espacio entre la porción aponeurótica distal de la porción aductora del aductor mayor y la inserción tendinosa distal de la porción isquiotibial. Por este espacio pasan la arteria y la vena femoral desde el conducto aductor del muslo hasta la fosa popltea posterior a la rodilla. Esta abertura, como podemos ver, está localizada inmediatamente lateral y superior a lo que es el tubérculo del aductor del fémur. Bueno, ahora continuando vamos a explicar sobre las estructuras vasculonerviosas y relaciones en la porción anteromedial del muslo. Principalmente encontramos al triángulo femoral. Bueno, básicamente esto es que es un espacio subfacial, es un punto de referencia triangular para la disección y para comprender las relaciones de las estructuras de la ingle. El triángulo femoral está limitado superiormente principal por lo que es el ligamento inguinal, borde inferior engrosado de la aponeurosis del oblicuo externo, que forma la base del triángulo femoral. La parte medial está limitado por el borde lateral del aductor largo, que es esta porción de acá. Como podemos ver, ya se está formando un triángulo y lateralmente está formado por el sartorio. El vértice del triángulo femoral se encuentra donde el borde medial del sartorio cruza el borde lateral del aductor largo, como podemos observar acá. El suelo del triángulo femoral está formado por el ilopsoas principalmente, bueno, serían estos dos músculos, ¿no? Y por el pectíneo medial, que sería este de acá. Y el techo del triángulo está formado por la fascia látea, la fascia quiribiforme y el tejido subcutáneo y finalmente la piel. Este triángulo femoral tiene la propiedad de contener a lo que es el nervio femoral y sus ramos, la vaina femoral y su contenido, que serían la arteria femoral y sus varias de sus ramas, la vena femoral y sus tributarias proximales, ya sea la safena magna, las venas femorales profundas, también los nódulos linguinales profundos y los vasos linfáticos asociados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otra estructura, que sería el nervio femoral de la L2 y L4. Como podemos ver, que es esto de acá, es la mayor de los ramos del plexo lumbar. Se origina en el abdomen dentro de los psoas mayor y desciende posteriormente a través de la pelvis hacia aproximadamente el punto del ligamento medial. Bueno, básicamente el triángulo estaría por acá, que les estaba explicando anteriormente. Este entra por ahí
El nervio femoral se divide en varios ramos por los músculos anteriores del muslo. Ahora vamos a hablar sobre otra estructura que sería la vaina femoral, que es un tubo de fascia en forma de embudo de longitud variable, normalmente entre 3 a 4 centímetros, que pasa en profundidad respecto al ligamento inguinal y reviste la laguna vascular del espacio retroinguinal. Termina inferiormente, funcionándose con la túnica adventicia de los vasos femorales. La vaina envuelve las partes proximales de los vasos femorales y crece al conducto femoral medial a esto. La vaina femoral también está formada por la prolongación inferior de la fascia transversal o transversalis y del ilopsoas desde el abdomen. Permite también que la arteria y las venas femorales se deslicen profundas respecto al ligamento inguinal durante los movimientos de la articulación coxal. Tiene 3 compartimientos, principalmente uno lateral, intermedio y medio. El lateral es para la arteria femoral, el intermedio es para la vena femoral, el medio es para el conducto femoral. Bueno, continuando, vamos a explicar ahora sobre las arterias de las regiones anterior y medial del muslo. Principalmente encontramos a la arteria femoral, es esta de acá. Es la continuación de la arteria ilíaca externa distal al ligamento inguinal. Su recorrido es de que desciende a través del triángulo femoral, que básicamente estaría por acá. Bisecciona, a continuación discurre por el conducto aductor. Luego termina cuando atraviesa el hiato del aductor, que se encontraría por acá, donde se convierte en una arteria poplitea, que sería esta de acá. Su distribución son las ramas que irrigan la cara anterior y la anterolomedial del muslo. Luego, ahora encontramos la arteria profunda, que es esta acá, femoral profunda, que es una arteria femoral de 1.5 centímetros inferior al ligamento inguinal. Su recorrido es de que discurre profundamente entre los músculos pectíneo y aductor largo, descendiendo por detrás de este último sobre la cara medial del fémur. 3 a 4 arterias pasan a través del aductor mayor, de lo que es de esta arteria femoral profunda, para así rodear al fémur para irrigar los músculos de los compartimentos medial, posterior, parte lateral del anterior. Ahora encontramos 2 tipos de arteria circunfleja. Primero voy a explicar sobre la arteria circunfleja femoral medial, que es esta de acá, que discurre medial y posteriormente entre los músculos pectíneo e iliopsoas. Luego entra en la región glútea y proporciona arterias posteriores para lo que son los retináculos y termina dividiéndose en ramas ascendentes y transversas, que aporta la mayor parte de la sangre para la cabeza y el cuello del fémur, como podemos observar acá. La rama transversa forma parte de la anastomosis cruzada del muslo. La rama ascendente se une a la arteria glútea inferior. Ahora, la arteria circunfleja femoral lateral discurre lateralmente profunda respecto a los músculos sartorio y recto femoral, que se encontrarían obviamente por acá, ¿no? Y se divide en arterias ascendente, transversa y descendente. Sus ramas, ascendente, irriga la parte anterior de lo que es región glútea. La rama transversa se curva alrededor del fémur, que bueno, sería por acá más o menos. Y la rama descendente se une a la red arterial periarticular de la rodilla. Ambas arterias, circunfleja femoral medial y lateral, su origen se da en lo que es la arteria femoral, que es esta de acá. Y finalmente vamos a hablar sobre la arteria obturatriz. Su origen se da en la arteria ilíaca interna, como podemos ver acá, que es esta de acá, o en aproximadamente el 20%, como arteria obturatriz accesoria de la arteria epigástrica inferior. Su recorrido es que pasa a través del foramen obturado, como podemos observar, entra en el compartimento medial del muslo y se divide en ramas anterior y posterior, y que pasan sobre los lados respectivos del aductor corto. Sus ramas anteriores irrigan los músculos obturado externo, pectíneo, aductores del muslo y grácil, y la rama posterior irriga lo que son los músculos que se insertan en el tuberosíate isquiático. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje venoso que está dada por la vena femoral, que es la continuación de la vena poplítea proximal del hiato aductor. Y de esta se genera otra pequeña rama, que es la rama femoral profunda, que está formada por la unión de 3 o 4 venas perforantes, que desemboca en la vena femoral, como hemos visto, unos 8 centímetros inferior al ligamento inguinal, aproximadamente 5 centímetros inferior a la terminación de la vena safena magna. Luego de ello encontramos otra estructura, que es el conducto aductor o conducto subsartorial o conducto de Hunter. Es un paso estrecho y largo, unos 15 centímetros más o menos, que tiene, localizado en el tercio medio del muslo, que sería este de acá. Está limitado principalmente por el vasto medial, anterior y lateralmente, y posteriormente por el aductor largo y el aductor mayor. Medialmente por el sartorio, que recubre el surco entre los músculos antes mencionados y forma el techo del conducto. Bueno, habiendo culminado con la región anterior y medial del muslo, ahora vamos a hablar sobre la región glútea, ¿no? Los músculos de la región glútea comparten un compartimento común, pero se organizan en 2 capas, una superficial y una profunda. La capa superficial está formada por los 3 grandes glúteos, que es la mayor, el medio
y el menor, y por último el tensor de la fascia lata. La capa profunda está formada por los músculos más pequeños, que vendría a ser el piriforme, el obturador interno y los gemelos, ya sean el superior y el interior. Por último, el cuadrado femoral, que están cubiertos por la mitad inferior del glúteo. El glúteo mayor, como podemos ver, es el más superficial de los músculos glúteos, es el músculo más grande, más ancho y de fibras más pequeñas de todo el cuerpo. Cubre el resto de los músculos glúteos, excepto el tercio anterior superior del glúteo medio. Con la palpación en esta parte profunda a través de la parte interior del muslo pueden apreciarse la tuberosidad isquiática justo por encima de la parte medial del pliegue glúteo. Este músculo tiene una inserción proximal en lo que viene a ser el hueso ilion, posterior a la línea glútea posterior, también se da en la cara dorsal del sacro y también del coxis. Y por último también es partícipe de lo que es el ligamento sacrotuberoso. Y la inserción distal, que es esta parte de acá, se da la mayoría de las fibras se insertan en el tracto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Algunas fibras se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Su inervación está dada por el nervio glúteo inferior, sería desde la L5 hasta la S2, es decir, la S1 también es partícipe. La acción principal de este músculo es que extiende el muslo, especialmente desde la posición en flexión, y contribuye a su rotación lateral. También estabiliza el muslo y por último contribuye a levantarse desde la posición en sentada. Para el glúteo medio que vemos acá tiene una inserción proximal en lo que es la cara externa del ilion, como podemos ver, entre las líneas glútea anterior y posterior. La inserción distal se da en lo que es la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Ahora también el glúteo menor se da su inserción en la cara externa del ilion, las líneas glúteas anterior e inferior. Su inserción distal se da en la cara anterior del trocánter mayor del fémur, como podemos observar acá. Luego encontramos al músculo tensor de la fascia lata, que es esta parte de acá. Su inserción mayormente se da en lo que es la espina ilíaca anterior superior, parte anterior de la cresta ilíaca también, como podemos observar acá. Su inserción distal se da en la cara, en el tracto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Por último, su inervación está dada por el nervio glúteo superior desde la L5 y S1. Esta inervación está dada para todos los glúteos excepto el mayor. La acción principal que desempeñan estos tres músculos que les mencioné anteriormente, excepto el glúteo mayor, es de aducir y rotar medialmente el muslo, mediante la pelvis nivelada cuando el miembro homolateral sostiene el peso y se avanza el opuesto durante la fase de lo que es la oscilación. Ahora encontramos lo que es el músculo piriforme, que es este de acá. Ahora, terminando de explicar sobre la región glútea, vamos a explicar sobre la región posterior del músculo. Encontramos 3 de los 4 músculos de la cara posterior del muslo, que son los músculos isquiotibiales, que son el semitendinoso, el semimembranoso y también el bíceps femoral. Características comunes, que es la inserción distal en los huesos de la pierna, se extienden y actúan sobre las dos articulaciones, produciendo extensión en la articulación coxal y flexión de la articulación de la rodilla, y también la inervación en el componente tibial del nervio isquiático. Primero vamos a hablar sobre el músculo semitendinoso, que tiene un vientre fusiforme que suele interrumpirse por una intersección tendinosa y un tendón largo, como un cordón, que se origina aproximadamente a 2/3 del trayecto descendente en el muslo, y distalmente el tendón se inserta en la cara medial de la parte superior de la tibia, como parte de la pata de ganso, junto con las inserciones tendinosas del sartorio y el grácil. Su inserción proximal se da en lo que es la tuberosidad isquiática, como podemos ver, y su inserción distal se da en la cara medial de la parte superior de la tibia, como podemos observar acá. Su inervación es en el componente tibia. Está dado por el componente tibial del nervio isquiático. Ahora, el músculo semimembranoso es un músculo ancho que también tiene una dominación adecuada por la forma membranosa aplanada de su inserción proximal en la tuberosidad isquiática, que sería esta parte de acá. El tendón de este músculo se forma alrededor de la parte medial del muslo y desciende hacia la parte superior del cóndilo medial de la tibia, como podemos observar acá. Este tendón se divide distalmente en 3 partes: una inserción directa en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia, una parte que se fusiona también en la fascia poplitea y una parte reflejada que refuerza la parte intercondilia de la cápsula articular de la rodilla, conocida como ligamento popliteo oblicuo. Su inserción distal se da en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia, como podemos observar. Está inervada por el componente tibial del nervio isquiático, L5, S1 y S2, al igual que el semitendinoso. La acción principal de este músculo y con el semitendinoso es de extender el muslo
y flexionar la pierna y rotan también medialmente cuando la rodilla está flexionada. Cuando el muslo y la pierna están flexionadas, estos músculos pueden extender el tronco. Por último, vamos a hablar sobre el bíceps femoral. Es un músculo fusiforme, tiene dos cabezas como podemos ver, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga, que vendría a ser esta de acá, cruza y protege el nervio isquiático tras descender lo que es la región glútea hacia la cara posterior del muslo. Y la cabeza corta, se origina a partir del labio lateral del tercio inferior a la línea áspera y la cresta supracondilia del fémur. La inervación de la cabeza larga, que es esta de acá, es un componente tibial del nervio isquiático desde la L5 a la S1 y S2. Y la cabeza corta está inervada por un componente fibular común del nervio isquiático, que es el L5, S1 y S2. Ambos músculos, es decir, ya el bíceps femoral en conjunto, flexiona la pierna y rota lateralmente cuando la rodilla está flexionada. También extiende el muslo, por ejemplo, al empezar a andar. Ahora vamos a hablar sobre los nervios clúneos. Principalmente encontramos a los nervios superiores, que son ramos cutáneos laterales de ramos posteriores de los nervios, que se dirigen interior y lateralmente a través de la cresta ilíaca. Inerva la piel de la parte superior de la nalga hasta el tubérculo de la cresta ilíaca. El nervio clúneo medio, como ramos cutáneos laterales de ramos posteriores de los nervios S1 y S3, salen a través de los forámenes sacros posteriores y entran lateralmente en la región glútea. Inerva lo que es la piel sobre el sacro, el área adyacente a la nalga. El nervio inferior, su origen es en el nervio cutáneo femoral posterior. El recorrido surgen desde el borde inferior del glúteo mayor y ascienden superficiales a este músculo. Inervan a la piel de la mitad inferior de la nalga hasta el trocánter mayor. Ahora vamos a hablar sobre el nervio isquiático o ciático, que se origina en el plexo sacro, en las divisiones anteriores y posteriores de los ramos anteriores de los nervios. Entra en la región glútea a través del foramen isquiático mayor, inferior al piriforme, profundo respecto al glúteo mayor. Desciende por la cara posterior del muslo, profunda al bíceps femoral, y luego se bifurca de los nervios tibial y fibular, común en el vértice de la fosa poplitea. No inerva músculos de la región glútea, sino inerva todos los músculos del compartimento posterior del muslo. Luego encontramos al nervio cutáneo femoral posterior, que es este de acá, que se origina también en el plexo sacro, entra en la región glútea a través del foramen isquiático mayor, inferior al piriforme y profundo respecto al glúteo mayor, así emergiendo desde su borde inferior y desciende por la parte posterior del muslo, profundo a la fascia lata. Inerva la piel de la mitad inferior de la nalga a través de los nervios clúneos inferior, la piel sobre la cara posterior del muslo y la fosa poplitea, y la piel en la parte lateral del periné y la parte medial superior del muslo. Luego encontramos al nervio glúteo superior, que también se origina en el plexo sacro, que entra en la región glútea a través del foramen isquiático mayor, superior al piriforme, discurre lateralmente entre el glúteo medio y el menor, hasta el tensor de la fascia lata. Inerva lo que es el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior también es otro nervio que se origina en el plexo sacro, entra en la región glútea a través del foramen isquiático mayor, inferior al piriforme y profundo respecto a la parte inferior del glúteo mayor, y luego se divide en varios ramos. Inerva lo que es el glúteo mayor. Asimismo encontramos otro nervio, que es el nervio del cuadrado femoral, que también se origina en el plexo sacro y entra también en la región glútea a través del foramen isquiático mayor, luego pasa al inferior al piriforme y profundo respecto al nervio isquiático. Inerva lo que es la articulación coxal, el gemelo inferior y el cuadrado femoral. Luego encontramos al nervio pudendo, que es este de acá, que se origina también en el plexo sacro. Sale de la pelvis a través del foramen isquiático mayor, inferior al piriforme, desciende posterior al ligamento sacroespinoso y entra en el perineo a través del foramen isquiático menor. Este nervio no inerva estructuras de la región glútea ni de la parte posterior del muslo, pero es el principal nervio de lo que es el perineo. Luego encontramos al nervio del músculo obturador interno, que también se origina en lo que es el plexo sacro, sale de la pelvis a través del foramen isquiático mayor, inferior al piriforme, desciende posterior al ligamento sacroespinoso y entra en el perineo a través del foramen isquiático menor. Este tiene la propiedad de inervar a lo que es el gemelo superior y el obturador interno. Ahora vamos a hablar sobre las arterias de la región glútea posterior del muslo. Principal encontramos al glúteo superior, o una arteria glútea superior, que entra en la región glútea a través del foramen isquiático mayor, como podemos observar acá, superior al piriforme. Se divide en rama superficial y profunda y se anastomosa con las arterias glútea inferior y circunfleja femoral medial. Esta tiene dos ramas, como dije.
La rama superficial irriga lo que es el glúteo mayor y la rama profunda discurre entre los músculos glúteo medio y menor, irrigándolos así como el tensor de la fascia lata. Luego de ello encontramos a la arteria glútea inferior, que entra en la región glútea a través del foramen isquiático mayor inferior al piriforme. Desciende por el lado medial del nervio isquiático y se anastomosa con la arteria glútea superior y participa en la anastomosis cruzada del muslo, que incluye la primaria arteria perforante, la arteria femoral profunda y las arterias circunflejas femorales medial y lateral. Esta arteria irriga el glúteo mayor, el obturador interno, el cuadrado femoral y por último la parte superior de lo que es los isquiotibiales. Luego encontramos a la arteria pudente interna, que está remarcada de color rosado, que entra en la región glútea a través del foramen isquiático mayor y desciende posterior a la espina isquiática. Luego entra en el periné a través del foramen isquiático menor. Este irriga los genitales externos y los músculos de la región perineal, pero no irriga lo que es la región glútea. Y por último encontramos a lo que es la arteria perforante, que entra en el compartimento posterior tras perforar la porción aponeurótica de inserción del aductor mayor y el tabique intermuscular medial. Tras proporcionar ramas musculares para los isquiotibiales, prosiguen hacia el compartimento anterior a través del tabique intermuscular lateral. Este tiene la propiedad de irrigar la mayor parte de los músculos isquiotibiales, luego irrigan a lo que es el vasto lateral en el compartimento anterior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje linfático de las regiones glútea y del muslo. La linfa de los tejidos profundos de las nalgas acompaña a los vasos glúteos, a los nódulos linfáticos glúteos superiores e inferiores. En este caso no lo podemos observar acá, pero la linfa de los tejidos superficiales de la región glútea lleva a los nódulos linfáticos inguinales superficiales, que son estos de acá, que están remarcados de color rosa, que reciben también lo que es la linfa procedente del muslo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las venas de la región glútea posterior. Las venas glúteas son tributarias de las venas ilíacas internas, que drenan a la sangre de la región glútea. Dentro de estas venas glúteas encontramos a las glútea superior e inferior, que vendría a ser esta porción de acá, la vena glútea inferior, que vendría a ser esta porción de acá. Estas dos venas acompañan a las arterias correspondientes a través del foramen isquiático mayor, superior e inferiormente del músculo piriforme. Luego encontramos a la vena pudente interna, que acompaña a la arteria pudente interna. Se unen para formar un solo tronco que desemboca en la vena ilíaca interna. Estas venas tienden a drenar la sangre de los genitales externos. Luego encontramos las venas perforantes, que tienden a acompañar a las arterias homónimas, que drenan la sangre del compartimento posterior del muslo hasta la vena femoral profunda. Bueno, ahora para culminar vamos a explicar sobre los músculos del pie. De los 20 músculos individuales del pie, 14 se localizan en la cara plantar, como podemos observar, y 2 en lo que es la cara dorsal. 4 tienen una posición intermedia desde la cara plantar. Los músculos plantares se disponen en 4 capas situadas en 4 compartimentos. A pesar de su disposición compartimentada y en capas, los músculos plantares funcionan principalmente como un grupo que sostiene los arcos del pie durante la fase de apoyo en la bipedestación. Los músculos del pie tienen escasa relevancia individualmente, ya que la mayoría de las personas no necesitan controlar presión de los movimientos de los dedos del pie. Bueno, principalmente vamos a hablar de la primera capa. Encontraríamos primero al aductor del dedo gordo, que sería este músculo de acá, que tiene una inserción proximal en el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo, retináculo de los músculos flexores, aponeurosis plantar. Su inserción distal se da en el lado medial de la base de la falange proximal del primer dedo. Su inervación es en el nervio plantar medial. Su acción es de aducir y flexionar el primer dedo, es decir, el dedo gordo o algo. Luego encontramos a los flexores cortos de los dedos, que se insercionan en el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo, aponeurosis plantar en los tabiques intermusculares. La inserción distal se da en los ambos lados de los falanges medios de los 4 dedos laterales, como podemos observar. La acción es de flexionar los 4 dedos laterales. Luego encontramos al aductor del dedo pequeño, que tiene una inserción en el proceso medial y lateral de la tuberosidad calcánea. La inserción distal se da en el lado lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. La acción es de aducir y flexionar el dedo pequeño, es decir, el quinto dedo. Ahora vamos a hablar sobre el plantar, que es parte ya de la segunda capa, que está insercionado en la capa medial y borde lateral de la cara plantar del calcáneo. Tiene una inserción distal en el borde posterolateral del tendón del flexor largo de los dedos. La acción principal es de ayudar al flexor largo de los dedos en la flexión de los 4 dedos laterales. Luego encontramos a los músculos lumbricales, que están insercionados en los tendones del flexor largo de los dedos, como podemos observar. La inserción distal se da en lo que es la cara medial de la expansión sobre los 4 dedos laterales. Su función es de flexionar
las falanges proximales, la extensión de las falanges medias y distales de los 4 dedos laterales. Luego encontramos una tercera capa que está constituida por el flexor corto del dedo gordo principalmente, que está insercionado proximal en las caras plantares del cuboides y el cuneiforme lateral. Inserción distal la tiene en ambos lados de la base de la falange proximal del primer dedo. Su acción principal es de flexionar la falange proximal del primer dedo. Luego encontramos al autor del dedo gordo, que es este de acá, que se inserciona proximalmente en la cabeza. Bueno, tiene dos cabezas, que es la cabeza oblicua y la cabeza transversal. La cabeza oblicua se inserciona aproximadamente en la base de los metatarsianos 2 y 4, y la cabeza transversa se inserciona en los ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas. En la inserción distal tiene una inserción en los tendones de ambas cabezas, se insertan en el lado lateral de la base de la falange proximal del primer dedo. La acción principal tradicionalmente se dice que aduce el primer dedo y ayuda a mantener el arco transverso del pie. Luego encontraríamos a otro músculo que sería el flexor corto del dedo pequeño, que tiene una base que se inserciona proximalmente en la base del quinto metatarsiano. Tiene una inserción distal en la base de la falange proximal del quinto dedo. La acción principal que desempeña es de flexionar la falange proximal del quinto dedo, ayudando así con su flexión. Luego encontramos a los interóseos plantares, que forman parte de la cuarta capa, que tiene una inserción proximal en la base y lados mediales de los metatarsianos tercera a quinto. Tiene una inserción distal en los lados mediales de la base de las falanges de los dedos 3 y quinto. La acción principal es de la aducción de los dedos 2 y 4 y la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas. Luego encontramos a los interóseos dorsales, que también es parte de la cuarta capa, que tiene una inserción proximal en los lados adyacentes de los metatarsianos primero a quinto. Bueno, tiene dos, que el primero se inserciona en el lado medial de la falange proximal del segundo dedo y el segundo a cuarto los lados laterales de los dedos. La acción principal es de la aducción de los dos dedos y flexión de las articulaciones metatarsofalángicas. Ese es el primer músculo. Y desde el segundo al cuarto músculo es de la aducción de los dedos y la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas. Luego encontramos otros músculos que ya son parte del dorso del pie, más no de la parte de la planta. Encontramos al extensor corto de los dedos, que tiene una inserción proximal en el calcáneo, que se encontrarían básicamente por acá, específicamente en el suelo del seno del tarso. También está compuesto por el ligamento talocalcáneo interóseo y el cuerpo del retináculo inferior de los músculos extensores. Tiene una inserción distal en los tendones del extensor largo de los 4 dedos mediales y colabora con el extensor largo de los dedos en la extensión de los 4 dedos mediales en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Esta es su acción principal que desempeña este músculo. Luego encontramos el extensor corto del dedo gordo, que en común es el extensor corto de los dedos. Tiene una inserción distal en la cara dorsal de la base de la falange proximal del primer dedo. La acción que desempeña es de colaborar con el extensor largo del dedo gordo en la extensión del dedo gordo en la articulación metatarsofalángicas. Ahora vamos a hablar sobre los nervios del pie. Principalmente encontramos al nervio safeno, que es este de acá, que se origina del nervio femoral y se origina del triángulo femoral, que desciende a través del muslo y la pierna a través que acompaña la fenda safena mayor anterior al malleolo medial y termina en el lado medial del pie. Inerva la piel del lado medial del pie anteriormente hasta la cabeza del primer metatarsiano. Luego encontramos al nervio fibular superficial, y se origina del nervio fibular común. Atraviesa la fascia profunda en el tercio distal de la pierna para hacerse cutáneo y luego proporciona ramos para el pie y los dedos. Inerva la piel del dorso del pie y todos los dedos, y excepto el lado lateral del quinto y los lados contiguos de los dedos de los primer dedos y segundo dedo. Luego encontramos al fibular profundo, que es este de acá, que también se origina del nervio fibular común y pasa profundo con respecto al retináculo de los músculos extensores para entrar en el dorso del pie. Tiene la propiedad de inervar el extensor corto de los dedos y la piel de los lados contiguos del primer y segundo dedo. Luego encontramos al nervio plantar medial, que es un ramo terminal de mayor tamaño del nervio tibial, que discurre distalmente en el pie entre el autor del dedo gordo y el flexor corto de los dedos, que se divide en ramos musculares y cutáneos. Inerva la piel del dedo medial de la planta del pie y los lados de los 3 primeros dedos, y también inerva el autor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos, el flexor corto del dedo gordo y el primer lumbrical. Luego encontramos al plantar lateral, que también es un ramo terminal del nervio tibial. Discurre lateralmente en el pie entre los músculos cuadrado plantar y flexor corto de los dedos, y se divide en ramos superficial y profundo. Inerva el cuadrado plantar, el autor del pequeño y el flexor corto del dedo pequeño. También inerva lo que es la piel del lado lateral de la planta hasta la línea del cuarto dedo. Luego encontramos al nervio sural, que es este de acá, que normalmente se origina
a la vez de los nervios tibial y fibular común, que pasa inferior con respecto al malleolo lateral hacia el dedo lateral del pie, inerva la cara lateral del pie, del retropié, y del mediopié. Y por último encontraríamos a los ramos calcáneos, que son nervios que se originan en los nervios tibial y sural, que pasa desde la parte distal de la cara posterior de la pierna hacia la piel del talón, que inerva es la piel del talón, obviamente, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las arterias del pie. Principalmente encontramos a las arterias dorsales del pie, que es este de acá, que es la continuación directa de la arteria tibial anterior, que es este de aquí. Con frecuencia la principal fuente de irrigación del antepié. La arteria dorsal del pie se dirige hacia el primer espacio interóseo, donde se divide en la primera arteria metatarsiana dorsal y una arteria plantar profunda. Luego encontramos a la arteria tarsiana lateral, que es una rama de la arteria dorsal del pie que discurre lateralmente en un trayecto arqueado por debajo del extensor corto de los dedos e irriga lo que son los músculos y los huesos del tarso y las articulaciones subyacentes. Luego encontramos a la arteria arqueada, que es esta de acá, que discurre lateralmente a través de las bases de los 4 metatarsianos laterales en profundidad respecto a los tendones extensores para alcanzar la cara lateral del antepié. La arteria arqueada da origen a las arterias metatarsianas dorsales segunda, tercera y cuarta. Estos vasos se dirigen distalmente hacia los espacios interdigitales y se conectan con el arco plantar y con las arterias metatarsianas plantares mediante ramas perforantes. Por último encontramos a las arterias digitales dorsales, que son estas de acá, que irrigan a la cara dorsal de los lados de los dedos contiguos. Luego encontramos a la arteria plantar medial, que es la rama menor de la arteria tibial posterior, que da origen a una y varias ramas profundas que irrigan principalmente los músculos del dedo gordo. También da una rama superficial de mayor tamaño que tiene la propiedad de irrigar la piel de la cara medial de la planta y aporta ramas digitales que acompañan a los ramos digitales del nervio plantar medial. Luego encontramos a la arteria plantar lateral, que es la mayor que la arteria medial. Se origina a la misma altura del nervio homónimo y lo acompaña en su camino. Discurre en dirección lateral y anterior, al principio en profundidad respecto al aductor del dedo gordo y luego entre el flexor corto de los dedos y el cuadrado plantar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el drenaje drenoso del pie. Las venas profundas son estructuras pares que se anastomosan entre sí y acompañan a todas las arterias internas de la fascia profunda. En cambio, las venas superficiales son subcutáneas y no acompañan a las arterias. Primero encontramos a las venas perforantes, que dan origen a una derivación de sangre que actúan en solo sentido, desde las venas superficiales a las profundas, y es esencial para el funcionamiento de la bomba musculovenosa, que es proximal a la articulación talocrural. El drenaje venoso profundo del pie aumenta mucho con la marcha y también incrementa el flujo del arco plantar profundo a la vena tibial posterior. En cambio, el drenaje venoso superficial, las venas digitales dorsales, que son estas de acá, se convierten proximalmente en las venas metatarsianas, que serían estas pequeñas venas de acá, que también reciben ramas de las venas digitales plantares, y estas venas drenan en el arco venoso dorsal del pie, proximalmente a una red venosa dorsal, que se encontraría básicamente en toda esta zona de acá, y encontraríamos también una red venosa plantar, que sería toda esta porción de acá, que drenan por un lado el borde medial del pie y convergen con la parte medial de la red y el arco venoso dorsal para formar una vena marginal medial, que sería esta porción de acá. Ahora vamos a hablar sobre el drenaje linfático. Los vasos linfáticos del pie se originan en el plexo subcutáneo. Los vasos colectores comprenden de lo que son los vasos superficiales, que es básicamente sería como toda esta red de acá, y profundos, que acompañan a las venas superficiales y a los principales paquetes vasculares. Estos vasos linfáticos superficiales son especialmente abundantes en lo que es la planta del pie, como podemos observar acá como una red. Estos son mayores y más numerosos en los laterales, que drenan las partes mediales del dorso y la planta del pie. Y bueno, eso es todo. Gracias, doctora, gracias compañeros por su atención.